Y seguimos aprendiendo sobre la comunicación, sobre el lenguaje, conociendo íntimamente la influencia que tiene la palabra, el lenguaje, sobre el mundo interno. Esto lo podemos ver cotidianamente, empezar a reconocer. El otro día vi un cartel de, de una propaganda de un político que decía, recuperemos la salud, ¿no? Lenguaje hipnótico, hay una presuposición. ¿Cuál es la presuposición? La presuposición es que la salud está perdida o se perdió. Pero también hay otra cosa hipnótica, que es, hay un error en eso, ¿no? O sea, recuperemos la salud. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Y de qué manera ese trabajo se está medidamente controlando y testeando para que se lleve a cabo? De golpe podemos, creo que también vi en internet una nota que decía, ¿por qué los tenistas son tan inteligentes? ¿Quién dice que lo son? ¿Quién dice que son tan inteligentes? ¿De qué forma se mide esa inteligencia? ¿Qué tipo de inteligencia? Falta un montón de información y es una presuposición que al estar en una estructura compleja es difícil de desarmar. Entonces ya de por sí damos de por hecho cosas, ¿no? De esta manera cotidianamente empezamos a reconocer los patrones hipnóticos y dejan de tener tanta influencia sobre nosotros y nos empiezan a dar una visión más profunda de lo que ocurre. Una clara relación entre causa y efecto y una mejor manera de influenciar usando el lenguaje, tocando el corazón del otro. Siempre me gusta recordar las palabras de Rabindranath Tagore, este famoso poeta hindú, que dice, las palabras que salen del corazón llegan al corazón. En nuestro viaje sigue de esta forma. Vamos a hacer un poquito de introducción teórica. Hasta entonces, hasta Erickson y la PNL, en psicología y en semiología, Saussure nos hablaba de significado y significante, que esto del psicoanálisis lo explota al máximo, ¿no? Como el significado y significante está como la palabra puerta y su significado, que es lo que significa de diccionario. Ahora, en significado y significante existe eh, la subjetividad en ello, ¿no? Lo que es para mí puerta. Entonces, una pared o una puerta puede representar un peligro. Si la puerta, si la experiencia que tuve de puerta era algo todo roto o encendido fuego, entonces toda mi historia de vida, mi historia cultural y demás va a transformar mi significado de puerta. Si bien la palabra va a ser la misma, cada uno va a tener escrito un significado distinto. Bien, eso es vieja teoría. Pero ahora vamos un paso mucho más allá, que es representante y representación, ¿no? Ahora el representante va a ser la palabra y la representación va a ser un conjunto de procesos internos que nos van a decir lo que es eso para nosotros. No solamente una definición más escrita y palabra. No, va a ser algo así como si tenemos, bueno, tengo una computadora enfrente, ahí está la computadora, sacan la computadora y y yo empiezo a hablar de la computadora, entonces lo que empiezo a ver es a tener una representación de esa computadora. Cuando la evoco, cuando la nombro, cuando la pienso. Y esa representación no es una serie de datos escritos, sino que puedo hablar de un tamaño, como holográficamente, como si tuviera 3D. Puedo tener un diálogo interno sobre ello, o sea, imagen, diálogo interno, puedo tener sensaciones de eso. Entonces, la representación es mucho más profunda y eso, lo que me represento, es lo que es el efecto que va a tener esa palabra sobre mí. Ya dejemos atrás esa cosa de significado y significante y vamos a representante y representación. El representante va a ser la palabra y la representación es todo ese mundo interno que aparece, que sí, seguramente está afectado por mis experiencias previas, culturales y todo lo que
intervino en mi experiencia de, por ejemplo, computadora. Entonces, computadora me puede sonar difícil, entonces sí, aparece un diálogo interno, no, no podés, o esto es una papa, una pavada y lo que sea. Entonces, va a aparecer algo liviano, capaz computadora liviana, o capaz peso, si cargué computadoras como en una mochila, o todo tipo de modificaciones en mi representación y mi experiencia real de esto. Ya que la hipnosis, la PNL y la hipnosis que trabajan con esta tecnología, tienen como una efectividad instantánea, ¿no? Porque lo que se propone es un cambio de química corporal en el momento. O sea, que como terapeutas, como hipnólogos, tenemos que acompañar al cambio de la persona, pero no como, sí, ya entendí, claro, claro, a veces sí, 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 sí. No, no es acá, en este pequeño segmento. Tiene que haber un cambio completo de química corporal. Tiene que haber un cambio en el color de la cara, en el semblante, en la corporalidad, que de golpe, florece, se abre. O sea, tiene que haber un cambio significativo de cambio de química. Ese cambio de química va a ser, si vamos un poco a esta teoría de zoom in y zoom out, vemos en su mundo interno cambios. Cambian, se ordenan sus significados, se ordenan sus representaciones, se vuelve su ecología interna, eh, bueno, más ecológicamente, justamente más ecológica, se vuelve más eh, potenciadora en lugar de limitante. Y luego cuando hago ese zoom out, empiezo a ver en sus sistemas y en lo sistémico cómo él se empieza a relacionar en el trabajo y cómo funciona ahora con este nuevo cambio interno, cómo funciona con el sistema de su pareja, su familia, en distintos contextos. Entonces empiezo a ver un cambio real. Vamos a continuar con principios hipnóticos. Y el principio hipnótico que voy a tocar ahora es el de gravitas. Gravitas. Gravitas es una palabra que viene del griego, que tiene que ver con la importancia, la gravedad, la implicancia que le pongo. Es decir, que a la hora de usar el lenguaje hipnótico, ya vimos otro montón de principios de autoridad, de un ambiente seguro y demás, pero hace falta que yo me involucre como energéticamente a través de la palabra, dándole una implicancia, un peso, una importancia. Lo mismo estar hablando así, bueno, hay que darle cierta importancia, implicancia, como si estoy desconectado y sin peso, que decir esto es muy importante y hay que darle gravitas, importancia, implicando algo. Y cualquier cosa que yo diga con esa implicancia va a tener un sentido distinto, va a tener un impacto distinto. Entonces, es lo mismo que llega, ¿cómo estás? Que, che, ¿cómo estás? No, pero además de eso, ¿cómo estás? Y hay algo que estoy cambiando en el tono, como que si fuera que estoy profundizando, o que la pregunta misma que estoy haciendo tiene otra profundidad. Lo mismo lo puedo decir con quién soy. ¿Quién sos? Así. Y digo, bueno, ¿quién sos? Bueno, soy Germán. No, pero ¿quién? ¿Quién sos? Y además de eso, ¿quién? Y esa implicancia, ese gravitas, genera una conexión y me va a llevar a distintos niveles de profundidad a la que yo estoy hablando, ¿no? Como un poder de entrar más profundamente. Dentro de este principio me gustaría entrelazarlo con otro principio que es el de la intención, ¿no? Antes de ir hacia un estado acompañando al consultante y juntos en este viaje hacia este estado de trance, que puede ser hacia un recurso como el del coraje, el valor, un espacio de autovaloración, de autoestima, de mayor seguridad. Estos recursos que estoy nombrando son como recursos estándares, ¿no? Como bueno, un estado de sabiduría, un estado de conexión, un estado de lucidez, de calma, un estado de infinitud, podría nombrar, un montón de estados. Pero estos estados tengo que
eh, rescatarlos. O sea, tengo que rescatar en el consultante, en el coachee, cuál es el estado apropiado. Y eso me lo va a decir la otra persona, ¿no? El estado apropiado para resolver esto sería este. Ok, y dentro de ese estado hay un montón de emociones y un montón de respuestas y un montón de corporalidades que van a salir acordes a ese estado. Ahora, si yo quiero ir hacia ese estado, mi conexión con él va a requerir que yo entre en ese estado un poco antes, como un pasito antes. Entonces, una de las formas de hacerlo es un principio que se llama go first. Voy yo primero al estado. Por eso es que eh, cuando Erickson iba a un estado de calma, decía, bueno, y profundamente respiramos. Eso es. Y respiramos profundamente. Y él se ponía en ese estado. Iba primero. Y eso cambiaba todo, cambiaba su tono inconscientemente. Él entraba en ese estado tan profundamente, era un maestro de la hipnosis y solo siendo un maestro de autohipnosis se puede ser maestro de hipnosis. Entonces él se sumergía en ese estado de calma y desde ahí hay otra forma de hablar. En cambio, si lo que necesitaba es entusiasmo y valentía y confianza, entonces toda la energía que requería esto y vamos para adelante y vos podés y yo sé que vos podés y juntos vamos y toda esa energía entraba Erickson en ese estado primero y luego empezaba a surgir como si fuera en el campo relacional y en ese estado el cliente también se conectaba con ese recurso. Es un punto importante en el cual detenerse. El de ir primero, el de conectarse primero con ese estado al que vamos. Y esto va a cambiar mi tono. Se dice que Erickson tenía como 17 tonos, formas de hablar, inflexiones tonales. También se dice de un gran hipnotista dentro del budismo, eh, Arya Manjushri, que tenía 20 melodías de su voz para encantar a la gente y atraerlas al Dharma, atraerlas al camino de Buda. Y estos 20 tonalidades eran como 20 cantos de distintos pájaros, ¿no? Es una bella metáfora para ir trabajando. Y está bueno conectarse con distintas maneras de hablar, ya que neurológicamente, si yo ahora, por ejemplo, estoy hablando, estoy presente, todo mi cuerpo está presente en esta charla, pero estoy hablando de una manera clara, concisa, para que puedan entender intelectualmente también este aula virtual. Y si bien hago estos cambios y modulo mi energía de acuerdo con el estado de calma, el estado de entusiasmo y energía y valor, también para mí es importante respetar el intelecto de la otra persona. Entonces hablo como si fuera para que lo puedan entender intelectualmente, además de inconscientemente. Entonces, si yo hablo con esa coherencia intelectual y les paso este paquete, ustedes lo van a tomar también intelectualmente, verlo también en el campo y recibirlo. Si yo hablo desde un estado distinto, desde euforia, como si fuera una cancha de fútbol, y digo, vamos, todos juntos, y vamos a salir adelante, y compañeros, y sacudo así la reja del estadio de fútbol. En ese momento lo que va a resonar a ustedes es esa parte mamífera animal, esa parte pasional que se pasa por alto la parte racional, la parte emocional y va como al instinto, ¿no? Como esta cosa de cancha, ¡ah, compañeros! Y ahora, y toda esa cosa es una forma de embrutecer a las personas, porque estoy ok, anulándole la parte mental, la parte emocional, desconectándolos y yendo directamente a la parte como animal. Eh, de la misma manera que también podemos ver en películas, o a mí, algunos hipnotistas usan este recurso, a mí no me gusta porque me parece como
como una como una falta de respeto. Algunas personas hablan de manera muy emocional y eso también es como una forma de sabotear también el intelecto, que es una manera de conectarnos. Estamos acá para aprender algo, intelectualmente también, y que ustedes puedan manifestarlo. Pero si yo solamente estoy como acá conectado con mis emociones y hablando de este lugar, de golpe todo lo que pase emocionalmente va a tener como más importancia, va a resonar más en ustedes la parte emocional. Y el objetivo del aprendizaje, que tiene que ver con esto, con entender conceptos, va a pasar a un segundo o un tercer plano. Y es importante que sea entendido también, y que yo pueda desarrollar el pensamiento crítico, decir esto es útil y esto no es útil. Porque en cuanto de golpe digo algo y me emociono, enseguida sí, claro, vendí el producto. Claro, las emociones venden. Eso ténganlo por seguro. Pero estoy faltando el respeto a las personas que compraron este aula virtual si me muevo es no, porque esto que me sucedió en mi vida me cambió totalmente y lloro. Y sí, listo, bien, es fácil manipular de esa forma. Así que es importante reflexionar en esto, reflexionar, tener en cuenta como una especie de alerta cuando está pasando, cuando está ocurriendo. ¿Qué está resonando en mí? Se apagó mi posibilidad de crítico y racional. Compré enseguida el paquete en cuanto se emocionó y vi que, claro, se me emocionó adelante y no supe qué hacer. Y claro, porque es como si me anulé. En realidad, el que usa este recurso súper emocional, te anula tu capacidad de decisión. Y después cuando compraste, llegaste a tu casa a decir, ¿por qué pagué esta cosa que no sé qué? Pero no sé, se siente bien, pero no sé. Y a los meses te das cuenta de que no te quedó nada de ello, ¿no? Entonces es importante estos estados. Erickson decía que hay que tener como un poquito algo de actor, como algo de un poco de desarrollo de los propios estados, de poder un buen actor, poder entrar en un estado. Voy primero, voy coherente con mi tonalidad, voy implicando el peso de las palabras cuando quiera hacerlo, y de esta forma trabajar en este patrón, en el paquete completo que es este principio hipnótico. Me gustaría compartir algo más. Esto también es un principio hipnótico. Tiene que ver con la ecología, tiene que ver con el respetar el mapa del otro. Y Erickson contaba una historia. Esto de que él no iba para donde él quería ir. No, yo quiero que ahora resuelvas esto así, 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 así. No, él iba acompañando gentilmente el inconsciente de la otra persona, que él tenía la confianza absoluta de que el inconsciente tenía las respuestas. ¿Y cómo hacer esto? Erickson se crió en una granja, como ya dije previamente, y cuenta una historia en la que encuentra un caballo. Un caballo se aparece en su predio, en su granja. Y Erickson se sube al caballo y le devuelve el caballo a su dueño. Erickson no sabía cuál era el dueño del caballo. Y el dueño del caballo dice, bueno, gracias, ¿cómo hiciste? No, yo vivo acá 3 millas, no sé, algo así, una distancia larga. ¿Y sabías que el caballo era mío? No. ¿Sabías cómo llegar a mi granja? No. ¿Y qué hiciste? Bueno, me subí al caballo. Yo sabía que el caballo sabía dónde era su casa, así que simplemente me subí y me dejé llevar por él. Mi única tarea, mi única tarea era devolverlo al camino cada vez que notaba que se distraía con alguna flor, con algún animal, con algún pastizal o con agua. Cuando se distraía demasiado, lo devolvía al camino y el camino y el caballo iban juntos. Y de esa manera llegué. Y así es como funciona. O sea, no es que Erickson dice, bueno, vamos para allá. No, Erickson estaba totalmente abierto, con una energía de apertura, de aceptación de esto que venía continuamente, diciendo, y esto lo repetía como un mantra, qué interesante. ¿No es interesante esto que está pasando acá? Bien. Y eso lo utilizaba para llegar a ese lugar que no sabía cuál era, pero él sabía que iba a llegar. Un ejercicio más, un juego más, vamos a agregar a esta batería de
ejercicios, a este conjunto de dinámicas. Entonces tenemos para jugar, por un lado, los patrones hipnóticos, la parte lingüística. Por otro lado, el juego de las 4 palabras estas de talismánicas. Y ahora vamos a usar un juego que es el de el trance de Betty Erickson. Este juego le puse así porque en realidad lo creó Betty Erickson, ¿no? Solamente que no estaba planteado en esta manera didáctica. Betty Erickson era la esposa de Milton Erickson, y en el hall de recepción, mientras los clientes esperaban a entrar, Erickson había pautado previamente con su esposa este ejercicio, supongo yo, y Betty Erickson le decía, bueno, preparémonos para esta sesión que va a venir. Vamos a hacer un juego de atención, de imaginación y de concentración. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Y las personas la veían a Betty Erickson tan simpática y decían, claro, sí, estoy de acuerdo. Bueno, el juego es así. Tenés que decirme algo que ves, algo que escuchás y algo que sentís. Algo que ves, algo que escuchás y algo que sentís. Bueno, muy bien. Entonces dice, bueno, comencemos. Bueno, veo tu hermosa sonrisa, a lo que Betty Erickson correspondía, ¿no? Y decía, muy bien, eso es. Y escucho el sonido de los pájaros afuera, eso es, excelente. Y siento mucha comodidad, maravilloso, excelente. Y luego volví a otra vuelta. Y ahora veo el color del tapiz del sillón de enfrente, muy bien, eso es. Y puedo escuchar la risa de tus hijos en la cocina. Eso es, decía Betty Erickson. Y puedo sentir algo nuevo adentro. Luego le hacía repetir esto con los ojos cerrados, ¿no? Imaginando. Y con los ojos cerrados, ¿qué ves? Veo un amanecer. Muy bien, decía Betty Erickson. Maravilloso. Lo estás haciendo bien. Y puedo escuchar un murmullo que me arrulla. Eso es maravilloso. Y siento mucha paz. Eso es. Excelente. Así es. Muy bien. Este es un juego que se puede ir haciendo, lo pueden hacer con algún compañero, practicar, ir guiando a alguien con esta simple dinámica, ¿no? Como de preparación, de entender los trances. Y nos enseña 2 cosas. La primera es el feedback. Después de que la persona llega a un lugar o recibe el patrón y vemos que algo cambió, como que hizo su respiración profunda, eso, y acompañarle y decirle, lo estás haciendo bien. Y todo ese feedback va a ser muy potenciador. Este feedback es esencial para el proceso, va a reafirmar, fortalecer el proceso. Es como una especie de regalo, de bendición. Incluso Erickson usaba este pequeño regalo. Yo sé que vos podés. Yo sé que vos podés. Y algo más sabe que vos podés. Empoderar a la persona, ¿no? Eso es, maravilloso. Lo estás haciendo bien. Y ya solo escucharlo es como un regalo, ¿no? Para el oído. Necesitamos capaz de escuchar más veces esto. Y esto va a fortalecer el trance, va a ayudar a que la persona encuentre más confianza, se encuentre capaz de hacerlo. Entonces el feedback es esencial y puede estar continuamente, a medida que vamos aprendiendo estos patrones hipnóticos, de una u otra forma, consciente o inconscientemente. Eso es. Y se vuelve más fácil, ¿no es así? Y así se va guiando este trance conversacional. Común, en realidad, es el usar el lenguaje de manera mágica, por decirlo así, para invocar bendiciones, como un talismán.
Y por otro lado, otra cosa muy importante es que Erickson ya utilizaba tres canales, ¿no? En PNL le llaman BACOG, la B corta de visual, la A de auditivo, la K de kinestésico o sinestésico, aludiendo a las sensaciones, la O de olfativo y la G de gustativo, en donde si el trance, lo más rico en estos parámetros que planteo, va a ser más real. Si tiene visual, auditivo, sensación, olores, sabores, le va a dar realidad al trance. Hablé previamente sobre canales de comunicación y algunos van a tener una preferencia y entrar en trance más de auditivamente, otros más sinestésicamente, kinestésicamente, u otros visualmente. Por eso es enriquecer nuestra posibilidad de generar trance en cualquiera de ellos. Bueno, sigamos practicando. Gracias.